Bueno chicos, muy buenas noches, bienvenidos, 7:35 y damos inicio a la sesión de esta noche, en donde vamos a continuar con nuestro trabajo de ayer y vamos a empezar a hablar del proceso de la creación de marca. Ayer les prometí enviarles hoy el programa portable, no se los había enviado hasta hoy que tengo una pequeña introducción que hacer para que ustedes como que tengan un poco más de ayuda y apoyo en el proceso de conocer el Illustrator. Entonces, por esa razón no lo hicimos. Ya doy inicio con la grabación. Desafortunadamente la plataforma no me ha dejado ingresar el día de hoy a Sayuna, entonces por esa razón vamos a hacer la sesión en este mismo enlace. Si alguien pregunta por el grupo, por favor me le colaboran contándoles que estamos en el mismo enlace de ayer para que no se me perdieran tantas personas dentro del proceso. Voy a leer la autorización de la grabación que ya dio inicio. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinadores SENA o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Bueno, nos mantenemos bajo el mismo objetivo y dentro de la agenda. Entonces, el día de ayer estuvimos viendo la psicología de las fuentes, la composición visual, las tipografías y los estilos gráficos. Hoy vamos a continuar con la composición visual de la marca y la importancia de la marca dentro del proceso que estamos empezando a generar. Ayer estuvimos hablando y empezábamos con, o terminamos mejor, hablando de la síntesis gráfica. Entonces vamos a continuar con este apartado en donde sí o sí necesitamos empezar a hablar de dos conceptos que nos van a ayudar a componer en realidad. Una es la tipología y la otra es la morfología, un par de elementos que al unirlo nos va a dar el mejor resultado para la comunicación. ¿Qué es la síntesis gráfica y por qué estamos hablando de estos dos conceptos? Entonces, cuando nosotros hablamos de síntesis gráfica, estamos hablando de elementos básicos y fundamentales que vamos a identificar y que sean característicos visualmente hablando de los elementos que nosotros conocemos o tenemos en el común de lo que hacemos. De esa manera, entonces, vamos a tener dos elementos que son sumamente importantes en la síntesis gráfica. Vamos a hacer la analogía con lo que nosotros hacemos en la literatura o en la parte del español. Cuando nosotros hablamos de la síntesis, estamos hablando de que generamos una lectura de un texto completo, identificamos los elementos puntuales o que son claves dentro de este tema o de este texto que hemos leído y lo organizamos de tal manera que represente toda la lectura de forma organizada y jerárquica y que dé a entender la idea principal a forma de resumen, que sea más fácil, más entendible, más sencillo de identificar. Lo mismo podemos hacer síntesis hablando de la parte gráfica, es decir, en diseño. Empezamos con el conocimiento de los elementos que nosotros queremos tener como fundamento o que vamos a simplificar. De allí investigamos sus características, cuáles son esos elementos que lo hacen único, vamos a analizarlo, cómo está compuesto, qué elementos visualmente tienen que sean únicos y reconocibles a nivel cognitivo por cualquier persona y de esa manera lo vamos a representar de una forma sencilla, simplificada, en una expresión pura, sin detalles, destacando lo más
básico para identificar el objeto. Entonces, coloco el ejemplo de una pelota de tenis. La pelota de tenis tiene unas características de una costura que le hace como las rayitas. Investigamos de qué material está hecho, de qué manera, por qué esas curvas dentro de su composición. Analizamos cómo se ven diferentes movimientos o posturas o posiciones. Por favor, ahí me le ayudan a Juan José para decirle que en el enlace que estamos ahorita, porfa, alguien que me haga el favor ahí en el grupo. Identificamos esos elementos que son importantes a través de las diferentes vistas, lo identificamos visualmente, podemos hacer hasta un boceto y de ahí llegamos a la representación simplificada de la pelota de tenis, que es esta, ay, perdón, me pasé, que es esta imagen que tenemos, voy a ir a mi lapicito, y es esta imagen que tenemos acá y que nos va a representar perfectamente las características ¿de qué? De la pelota de tenis. Entonces, básicamente quiero que me entiendan el concepto de la síntesis gráfica de esta manera. Es tener una investigación o una lectura completa, identificamos y analizamos los puntos claves y organizamos y representamos de una manera simplificada, pura, sin detalles, que se puede representar y que da permiso de comprender cuál es el objeto del cual estamos hablando. Es así como llegamos a entender entonces cuáles tipos de síntesis gráficas hay. Ayer estuvimos hablando de el estilo gráfico, ¿verdad? Del estilo de composición. Estuvimos hablando de la línea del plano. Resulta que estos son tipos de síntesis gráfica, es decir, de simplificación de elementos. Acá tenemos ejemplos de la síntesis gráfica hecha a partir de la línea, a partir del plano, y aquí vamos a colocar o a sumar un elemento, me distraje con el WhatsApp, un elemento que es nuevo, que es la unión del uso de la línea y el plano, no como lo tenemos convencionalmente pensado, que es el plano con el borde, sino que utilizamos la línea y el plano de manera independiente, pero que en conjunto nos crea una simplificación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos la simplificación de 3 animales. Empezamos con nuestro carnero, en el cual identificamos que tiene unos cachos, una cola corta, identificamos la manera de sus patas, de su trompita, y eso es lo que vamos a marcar como simplificación. Y lo hacemos en forma de línea. Nuestro animalito, nuestro perrito, Groggy, creo que se llama, bueno, algo así, tiene una raza simpática. Lo tomamos solamente por la manera como está compuesta su cola, su cuerpo redondeado, sus orejitas puntiagudas y su lengüita. Esto nos va a permitir identificar elementos que los estamos representando en estos planos. Nuestro tucán, pues es una representación en línea y en plano, porque sí o sí la unión de estos dos elementos nos ayuda a tener una mejor identificación visual. ¿Qué sucede cuando nosotros hablamos de la síntesis gráfica? Siempre que nosotros hablemos de síntesis gráfica debemos ser conscientes de que sí o sí nosotros simplificamos y entendemos, pero debe ser reconocible, debe ser entendible por las demás personas que están viendo mi dibujo o que están viendo mi síntesis del elemento. ¿Por qué? Porque si no es reconocible y no es entendible, no va a generar una buena comunicación. De allí
que las características que nosotros vamos a ir buscando van a estar dadas en esas palabras y en esos conceptos que estábamos diciendo al inicio. Primero, la morfología. Cuando nosotros hablemos de la morfología, entonces estamos hablando de identificar las propiedades de las formas, cómo están compuestas, cómo están hechas. Cuando nosotros hacemos la síntesis gráfica de un animal, de un elemento, debemos tener en cuenta su composición en formas. Detectar la morfología original es las formas básicas que tiene nuestra composición. Podemos aquí hablar de un triángulo, de dos círculos, bueno, me quedó achatado ese círculo, y de otros triángulos que van a ser marcados muy específicamente. Pero adicional a lo que estamos viendo, hay características propias, en este caso, por ejemplo, de los marsupiales, que son la forma de sus ojos y los dedos, ¿no? Que tienen como unas membranitas dentro de los dedos que los unen, como los patos, entre otras razas que tienen estas características. Entonces, estos marsupiales tienen una característica especial que lo va a hacer único dentro del proceso identificatorio de lo que nosotros, morfológicamente hablando, los hace estándar para identificar a nivel general. Cuando ya tenemos esos elementos detectados, entonces determinamos qué aspecto le queremos dar, qué mensaje queremos transmitir. Recuerdan que nosotros estuvimos hablando de que las formas influían en el significado de los elementos, pues es aquí donde vamos a determinar de qué manera vamos a representar esa morfología para que no pierda sus características, pero que sí, a partir de la línea, del plano, de la combinación de los dos, comunique adecuadamente un mensaje que nosotros queramos transmitir. Y es entonces cuando nosotros empezamos a ver elementos. Sí, ¿quién me abrió por ahí el micrófono? Dime. Bueno, elementos para construir. Y entonces cuando nosotros hablamos de la construcción de la simplificación, estamos hablando de los trazos puros que representan fielmente la morfología de lo que nosotros estamos simplificando. Tenemos la construcción precisa, que es geometrizar un poco o representar con formas básicas los elementos sin que pierdan sus características. Y tenemos la construcción definida, que es cuando nosotros utilizamos un elemento llamado simetría o módulos, es decir, vamos a utilizar más planos, es como la suma entre la morfología y el uso de elementos o de formas básicas para tener elementos más representativos de lo que estamos simplificando. Es entonces cuando nosotros estamos hablando de sí o sí cómo podemos representar y de dónde podemos sacar las ideas para hacer la simplificación de los elementos. Y lo podemos hacer un poco más orgánico, como estamos viendo acá en los trazos puros, en donde estamos como calcando, por decirlo de alguna manera, características básicas que nos ayudan a identificar que esto es, por ejemplo, un mapache. La geometrización o el uso, sí, dime. Joana, cuéntame. Joana González, tienes el micrófono abierto. Cuéntame cuál es tu duda. Parece que fue que se le abrió. Muy bien. Entonces continuamos a la geometrización, que es a través de esa idea que nosotros tenemos
del elemento, simplificarlo con formas básicas y partes de formas básicas para entender que esto es un sapo. Y, o un cangrejito, depende. Yo creo que es más como un cangrejito, ¿cierto? Sí. Y la definida, que es donde usamos la simetría, puede ser vertical u horizontal. Y si yo tomo la simetría de este elemento, ay, perdón, esa raya me quedó muy torcida. La simetría de este elemento, estamos viendo que a derecha e izquierda es un reflejo, un espejo de lo que yo hice, y de esta manera, con formas básicas, encontramos la simetría para definir la simplificación de un elemento y entender que esto es un oso que está sumado o que está hecho un solo elemento con una guía de ubicación o un icono de ubicación, ¿vale? Entonces, esto nos ayuda a empezar a pensar en sencillo. Antes de pasar acá, esto nos ayuda a pensar en sencillo, a simplificar, a ver bordes, a ver espacios, a ver negativos, a ver positivos, que sí o sí van a ayudar a representar las imágenes. ¿Se acuerdan que yo ayer les dije que íbamos a trabajar un poquito y vamos a ejercitarnos? Pues entonces vamos a ir a buscar la simplificación de elementos. Yo les voy a, espérense por acá, ya, les voy a dar 3 elementos para que ustedes escojan uno solo y lo simplifiquen. Lo pueden simplificar en línea, lo pueden simplificar en plano o lo pueden simplificar de manera mixta, ¿vale? Entonces, de esa manera, vamos a empezar a hacerlo. ¿Que lo quieren hacer en PowerPoint? Bueno, hagámoslo en PowerPoint. Si lo quieren hacer a mano, hagámoslo a mano. Si lo quieren hacer ya de pronto las personas que tengan algún conocimiento de programas, en algún programa, perfecto. Ya es decisión de ustedes. ¿Cómo vamos a hacer? Voy a colocar los 3 elementos. Recuerden, solamente escogemos uno. Empezamos, ¿qué? Investigando qué es el animal, cuáles son las características del animal, del elemento o de lo que ustedes seleccionen. Y de allí vamos a empezar a identificar cuáles son esos elementos que hacen único a lo que vamos a representar. Les voy a poner 2 animales. Están escuchando uno que es mi gatica, que está por aquí, que maulla y maulla, no sé qué necesita. 2 animales y un elemento material, no vivo, no un ser vivo. Dios mío, esta mujer me va a matar. Listo. Entonces, vamos a seleccionar. Ay, me pegó esto muy pequeñito, no. Vamos a seleccionar entonces el elemento que queramos y de allí, no sé, algo pasó. Bueno, voy a trabajar con solo 2 elementos. ¿Por qué razón? Porque con 2 animales. Que por aquí pasó alguien y me borró todo lo que había hecho. Uy, y ahora no me deja copiar nada, no me deja hacer nada. Listo. Entonces, tenemos 2 animales. Van a escoger uno de los 2 animales y vamos a hacer la síntesis gráfica de ellos. El primero es un caballito de mar, el segundo es un gato persa.
Vamos, son las 7:55. Vamos a tener hasta las 7:10, es decir, 15 minutos, hasta las 8:10, perdón, es decir, 15 minutos para hacer la investigación, la simplificación, la determinación de los elementos, el análisis y la representación. Investigación, análisis y representación. ¿Listo? ¿De qué? De un caballito de mar o de un gato. No de los dos, de un solo elemento. Entonces, manos a la obra. Luego me muestran, ¿no? La idea es que se animen a mostrar cómo hicieron la simplificación. Voy a ir a mirar qué pasó con los chicos del grupo. Ah, bueno, el profe de inglés me acaba de escribir, estoy contestándole y van a tener clase de inglés los miércoles a las 7:30 de la noche. Miércoles 7:30 de la noche, ¿listo?
Bueno, ya nos estamos animando a compartir. Por acá ya me han enviado a WhatsApp, chévere, interesante. Igual también los invito a que compartamos aquí cuando terminemos el tiempo. Ya en 5 minuticos vamos a mirar cómo nos fue con la simplificación de los elementos. Ay, perdón. 3 minuticos y empezamos a socializar, chicos. Entonces vamos, 2 minuticos. Mientras abrí el micrófono ya pasó uno.
Bueno, chicos, entonces llegamos al punto de la socialización. ¿Quién se anima a contarnos? Ay, miren qué bonito. Uy, Laura, eres toda una artista, qué lindo. Súper, qué bonito, te felicito. Súper lindo. Una simplificación en plano, ¿verdad, Laura? Sí, perfecto. Estamos aquí viendo el arte abstracto de David. Muy chévere, estamos hablando de la representación de unas características básicas y fundamentales. Iría a ver dónde. Bueno, vamos a Laura, la tocaya. Ah, sí, la que nos envió, la que ya lo había revisado en el celular. Muy interesante como características y este tiene una síntesis gráfica en mixta, ¿verdad? Entonces, eso es supremamente chévere e interesante. Voy a dejar de copiar si alguien quiere em, compartir pantalla y mostrarnos, también lo puede hacer o seguirlos compartiendo a través del chat de la reunión, como prefiera. Vamos a ver quién más se nos anima a mostrar. Y el artista del gato, bueno, yo me la creí, ¿sí vio? Muy bien. Natalie, ah, qué chévere, lo hiciste en, eso es un Paint, muy bien. La simplificación del caballito de mar, que tiene unas características que identificas y representas en una simplificación o síntesis de línea. Muy bien, gracias por compartirlo. Vale, ¿quién más se anima? ¿Quién más se anima? Vale, ahora es importante que nosotros tengamos en cuenta, mientras alguien más se nos anima, que ya hay quien se nos está animando, Paula Andrea, súper, muy bien, características de nuestro caballito de mar en línea, sin una simplificación gráfica en línea que nos deja igual identificar cuál es el animal o el elemento que estamos representando. Eso es básicamente lo que buscamos en empezar a pensar en sencillo sin tanta complicación, a simplificar. Cuando nosotros hablamos de la simplificación gráfica y cuando empezamos a hablar de la construcción de los elementos, recuerden que hablamos de los trazos puros, de la abstracción o geometrización de los mismos o la simetría para el desarrollo y la construcción de lo que nosotros estamos generando como simplificación gráfica. También debemos tener en cuenta que hay algunos subprocesos que nos van a ayudar, voy aquí a compartir nuevamente pantalla, que nos van a ayudar a establecer como pasos, digámoslo de esa manera, que nos van a permitir tener un buen resultado. Y es entonces cuando nosotros tenemos la producción que cambia totalmente el diseño del elemento que representamos, pero sigue siendo identificable, o cuando lo mantenemos muy original, es decir, tan coherente que nos va a funcionar y va a ser reconocible de una manera clara. Cuando nosotros hablamos de las características que tiene un objeto o una forma y que lo hace identificable, se llama pregnancia. Es decir, si yo digo que esto es un pescado y que lo identificamos de una manera rápida, es porque está bien simplificado y tiene esto, pregnancia, es decir, tiene características únicas que cualquier persona que lo observe lo identifique de una manera rápida y simple, sin necesidad de pensarlo tanto.
Miren, aquí hay la simplificación de un caballito de mar. Lo tuvimos que pensar, lo identificamos, de pronto fue más fácil porque lo acabábamos de ver en animalito. De pronto, esa coherencia visual que estamos buscando en la simplificación de la forma, entonces hace un salto de cambio radical a lo que nosotros estamos como representando visualmente. Es importante tener en cuenta y localizar o determinar hasta dónde podemos llegar en la simplificación para que no se pase al otro extremo de que no sea entendible, de que en realidad identifiquemos los puntos esenciales para que diga, ok, esto funciona porque debe ser hasta este punto. Yo no puedo llegar a simplificar mucho más allá porque entonces no va a ser entendible. Estos son procesos adicionales a tener en cuenta, que es un cambio radical de diseño, es decir, una simplificación tal que de pronto necesite un poco más de raciocinio para poderlo entender. O mantener el elemento casi original para que sea reconocible de una manera más tácita, más clara. Pero para que los dos subprocesos, tanto el cualitativo, el salto cualitativo como la purificación de la forma, sea reconocible, debe tener algo que se llama pregnancia, es decir, características fundamentales que nos permitan como observadores decir, es tal elemento y reconocerlo de una manera simple y rápida. Entonces, por eso se hace fundamental el desarrollo de estos subprocesos para el mejor resultado. Bien, hasta ahí entonces hablamos de la simplificación. Pero cuando nosotros necesitamos simplificar, crear, hacer, debemos tener en cuenta que hay unas técnicas para construir identificadores visuales, es decir, logos, isologos, isotipos, que nosotros vamos a ir creando a partir de los elementos fundamentales y básicos de nuestra marca. Es por ello que cuando nosotros hablamos de que la búsqueda de una construcción que se convierte en algo invisible para el ojo del espectador, pero fundamental para el diseñador, ayuda a que todo tenga un equilibrio, un profesionalismo y una armonía. Y para ello hay algo que se debe usar y que ayuda a generar una justificación de lo que nosotros queremos transmitir. Estos son o se llaman retículas o sistemas constructivos básicos para la identificación visual o construcción de identificadores visuales. Por aquí Catalina nos está compartiendo una técnica mixta. Ajá, muy bien. Qué lindo que dibujan estos chicos, qué bonito. Una simplificación muy interesante mixta, de características mixtas, que en realidad nos muestra sí o sí elementos básicos y fundamentales de nuestro caballito de mar. Bueno, continúo. Y entonces, para construir, vamos a conocer algo que se llaman retículas. Las retículas, como la técnica más conocida y fundamental, son simple y sencillamente como unas mallitas, por decirlo de alguna manera, que nos van a ayudar a alinear, organizar, estandarizar y determinar espacios iguales en nuestro diseño, entendibles y que armónicamente nos permitan dibujar o expresar lo que queremos a través de elementos y simplificación bien estructurada. Cuando nosotros hablamos de las retículas o de estas cuadrículas que estamos viendo en pantalla, estamos hablando de que existen tres tipos fundamentales o básicos de retículas: las primarias, las secundarias y las terciarias. Las primarias
son este tipo de retículas que son una cuadrícula normal de cuadros con el mismo ancho y alto que nos van a, de manera estructurada y secuencial, construir un mapa, una estructura grande en donde vamos a poder ubicar nuestros elementos. Las retículas secundarias tienen una división adicional a la retícula primaria, es decir, hace la división de cuadros pequeños, pero adicional hace la agrupación de cuadros más grandes que nos ayudan a tener otros elementos adicionales de guía para el diseño de las marcas. Entonces, aquí estamos hablando de estas líneas adicionales que ustedes ven, que se ven más gruesitas y que sobresalen de esta retícula primaria. Y las retículas terciarias son las que añaden a la primaria, a esta, diagonales. Entonces, cuando nosotros hablamos de las retículas terciarias, estamos hablando de que existen de 45 grados, de 60 grados y de 30 grados estandarizados. Pero si ustedes necesitan otro tipo de retícula, puede ser creada a otro ángulo específico que ustedes quieran. Pero lo básico y fundamental son 45, 60 y 30 grados de inclinación en las diagonales, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. ¿De dónde y cómo vamos a usarlas? Yo se las voy a compartir para que ustedes las puedan utilizar. Estas las vamos a utilizar en el programa de Illustrator como base para crear los elementos visuales de nuestra marca, recrearlos, si no los podemos cambiar, porque la idea es que tratemos de evaluar si podemos modernizar el logo, el isotipo, el isologo de nuestra marca, o si debemos respetarle, no le podemos hacer ningún cambio, entonces vamos a hacer una reproducción en la retícula de la marca, igualmente justificando el por qué no la podemos cambiar. La segunda técnica es el rectángulo áureo. Hay algo que se llama, que se usa desde la antigüedad, que es esta composición de rectángulos que nos van a ayudar a generar una proporción divina, se llama una proporción áurea, que sí o sí va a permitir, y según como muchos elementos de composición de arte, que nos permiten ver, estoy por aquí buscando un video que les quiero poner, que nos permite ver y establecer en realidad cómo es y para qué es la construcción de este sistema. La sección áurea, donde tenemos, es que tengo un video que me gusta ponerles porque ayuda mucho a ver el ejemplo en la naturaleza, y es que, a ver si lo encuentro. Y es que es importante ver que sí o sí, a veces, no estoy diciendo que siempre, pero a veces, y en la mayoría de los casos, buscan acomodar a las malas los elementos dentro de una sección áurea o una proporción áurea. Esta belleza que viene enmarcada en cómo construimos estos elementos, pues nos van a ayudar a entender. Bueno, vamos a ver si de pronto con este, es que no encuentro el que me gusta, que es un chico que es súper sencillo para mostrarles. Porque es que hay muchos mitos. Alrededor de la proporción áurea hay muchos mitos, hay muchas cosas que no son tan reales. Bueno, ya.
encontré el que era. Voy a compartírselos para que ustedes lo vean. Es un video corto. Que les voy a compartir. Listo. Más grande de todos es la proporción áurea. Bueno, voy a devolverlo En y toda me disciplina hay confirman si mitos, escuchan, y en por el favor. diseño gráfico el mito más grande de todos es la proporción áurea, y de eso vamos a hablar en este video. En toda disciplina hay mitos o conceptos con dudosa validación que se enseñan como si fueran ciertos. Generalmente estos mitos surgen fuera de la academia por parte de personas que sin un entendimiento profundo y sin el criterio adecuado hacen conjeturas que llevan a conclusiones inapropiadas. Así es como surgen ideas cuestionables, como por ejemplo creer que la música en frecuencia 432 es superior a la música en frecuencia 440. Es natural que existan estos mitos y no hay nada de malo en ello si es que los profesionales del área y los educadores de esa disciplina se encargan de desmentirlos. El problema viene cuando esos mitos surgen directamente dentro de la academia. Recuerdo que en mi época de estudiante, en varias ocasiones y por parte de diferentes profesores, se nos dijo que la proporción áurea era la proporción perfecta, una proporción muy bella, que si eventualmente queríamos diseñar algo bello, pero realmente bello, la mejor forma de conseguirlo era utilizando la proporción áurea. Ok, hagamos una pausa y expliquemos rápidamente qué es la proporción áurea, porque nos falta un poco de contexto para entender esto. La proporción áurea es una relación de dimensiones entre fragmentos de una línea, en donde el fragmento A guarda una proporción con el fragmento B que es exactamente igual al que el fragmento B guarda con la suma de A más B. Matemáticamente podríamos expresarlo así. Y aunque a primera vista esto pueda parecer algo complicado, lo importante es que el resultado de esta ecuación es 1.6180, aproximado. Ahora, esto no queda aquí, porque además existe una secuencia de números llamada Fibonacci. Lleva ese nombre en honor a la persona que creó esta secuencia. La secuencia de Fibonacci se compone de una serie de números en donde cada número es la suma de los dos números que lo antecedieron. Veamos cómo funciona esto. Seamos realistas, Ay, la mayoría de las comerciales, no personas puede mayores ser. de 40 Perdón, usan perdón. ChatGPT como si fuera Google. Ya. Partimos con el 1. El 1 no tenemos con qué sumarlo, así que el siguiente número igual es 1. Ahora sumamos esos dos números y nos da 2. A continuación sumemos 2 más 1 y nos da 3. Ahora 3 más 2 nos da 5, 5 más 3 nos da 8, 8 más 5 13, 13 más 8 21 y así sucesivamente. Ya, pero ¿por qué es esto importante? Porque si tomas algún número de la secuencia de Fibonacci, idealmente un número más o menos grande, por ejemplo el 610, y lo divides por su número antecesor, que en este caso sería 377, el resultado de esta ecuación es 1,6180, el número áureo. Fascinante. Ok, pero aquí estamos hablando de diseño. ¿Qué tiene que ver todo esto? La verdad, mucho. Si bien la proporción áurea se puede expresar en términos matemáticos, como lo hemos hecho hasta ahora, su representación más común es a partir del rectángulo dorado. ¿Qué es el rectángulo dorado? Es un rectángulo dibujado con líneas que guardan la misma proporción de la cual hemos estado hablando hasta ahora. Para dibujar un rectángulo dorado debemos partir dibujando un cuadrado perfecto. Sobre este cuadrado dibujaremos una línea diagonal desde el centro del borde inferior hasta la esquina superior derecha. Esta línea diagonal la usaremos como radio para dibujar un círculo, tomando como punto central la parte inferior. Ahora, simplemente expandimos las líneas horizontales del cuadrado y en la intersección de la línea horizontal con la circular cerramos el rectángulo. Y listo, ya tenemos nuestro rectángulo dorado. Ujú. Pero eso no es todo, porque podemos continuar repitiendo el proceso una y otra vez. Esta proporción es tan genial que nos permite poner rectángulos dorados internos teóricamente de manera infinita. Ahora, si dibujamos semicírculos dentro de cada uno de los cuadrados, aparece una espiral dentro de nuestro rectángulo original y se ve muy bonito. Hay evidencia de la utilización de esta proporción desde tiempos muy antiguos, pero los primeros en teorizar sobre este tema, de los cuales se tenga registro por supuesto, son los griegos. Euclides dedicó un tiempo a estudiar esta proporción y también lo hizo Platón, pero lo más interesante es ver cómo los griegos aplicaron la proporción áurea al arte y a la arquitectura. Podemos verla aplicada en el Partenón y en el diseño de algunas columnas, solo por mencionar un par de aplicaciones. La proporción áurea, la secuencia de Fibonacci y el rectángulo dorado con su espiral son temas muy interesantes, curiosos, a veces complejos, pero fascinantes. Y como todo lo que es fascinante, curioso, interesante y
puede parecer más o menos complejo, se presta a conjeturas fantasiosas y mitos infundados. No cabe duda de que hay belleza en todo lo que te he contado sobre estas proporciones, pero algunas de las afirmaciones que surgen a partir de ellas son simplemente "ugh". El primero en sacar conjeturas extremas y atribuirle cualidades divinas a la proporción áurea fue el matemático cristiano Luca Pacioli. Él afirmaba que la proporción áurea era divina, pues se componía de 3 segmentos de una misma línea, lo cual lo asemejaba a la Santa Trinidad, en donde Padre, Hijo y Espíritu Santo son parte de un mismo elemento mayor que es Dios. Además aseguraba que el número 1.6180 era tan único del mismo modo que Dios es único. Y así continuaba sacando más conjeturas acerca de la divinidad de esta proporción. Hay que aclarar que esto lo dijo en la época de la escolástica, que es una etapa de la Iglesia Católica en donde estaban muy enfocados en encontrar fundamentos filosóficos que justificaran su doctrina. Así que no hay que ser tan drástico con Pacioli porque básicamente era un reflejo de los tiempos en los que le tocó vivir. En todo caso, no es esa la falacia de la cual quiero hablarte. Quiero que nos enfoquemos en la falacia de la proporción áurea en el diseño. Pero antes de llegar ahí, tengo que contarte una falacia previa. Hay quienes dicen que la proporción áurea está presente en la naturaleza, e incluso hay quienes van más allá y dicen que la proporción áurea podría ser la base sobre la cual se construye el mundo natural. Hagamos una búsqueda rápida en Google para ver cómo la proporción áurea se encuentra presente en la naturaleza. Podemos verla en una caracola, en una galaxia, en una oreja y en la cola de un camaleón. Si esta proporción está presente en la naturaleza, hay quienes pueden llegar a concluir que es una manifestación de la naturaleza misma, y de ahí se desprende pensar que la proporción áurea es la representación más natural de la belleza. Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos a partir de estas proporciones tendrá una belleza intrínseca. No solo eso, tendrá una belleza natural intrínseca, y más que eso, tendrá la máxima belleza natural intrínseca. Como puedes ver, hay varias fallas en esta lógica, pero aún así hay personas que lo toman por cierto, incluyendo algunos profesores que yo tuve. Como muchos diseñadores creen en esto, podemos encontrarnos un montón de diseños que usan la proporción áurea para justificarse a sí mismos. Miremos los resultados más comunes que podemos encontrar en Google. Podemos ver el diseño clásico de Twitter, el logo de Apple y un clásico anuncio de Volkswagen. Estos diseños tienen cierta belleza, claro que sí, pero no es necesariamente porque usan la proporción áurea, es porque son buenos diseños. No podemos decir que la proporción áurea le transfiere a los diseños que la usan una belleza natural intrínseca, porque esa belleza natural intrínseca es una falacia. Veamos de nuevo los ejemplos que justificaban esta idea. Partamos por la galaxia. Puede que calce perfecto con esta galaxia, pero ¿qué hay de esta otra? Y esta. ¿Y por qué el rectángulo se pone así y no así? Veamos la oreja. Tal parece que calza perfecto, pero ¿qué hay con la oreja de un anciano? ¿O con otra oreja de una persona común y corriente? ¿O esta otra oreja? ¿O la oreja de un perro? Veamos la cola del camaleón. ¿En serio crees que calza perfecto con la espiral del rectángulo dorado? Lo que yo veo es que se le asocia únicamente porque adquiere la forma de una espiral. Por último, veamos el ejemplo más común, la caracola. Aquí sí que no queda duda, ¿cierto? Mira cómo te mira Conan. Fíjate que al inicio la espiral calza perfecto con el borde de la caracola, pero conforme avanza deja de calzar. Pero, ¿qué hay con esta caracola? Y esta otra. Al revisar detenidamente esto, podemos darnos cuenta de que el objetivo nunca ha sido observar la proporción áurea de manera neutral e inevitablemente encontrarse con su presencia en la naturaleza, sino más bien una búsqueda de alguna oportunidad para insertar a la fuerza esta proporción y así justificar la idea preconcebida de su belleza intrínseca. Las personas que han hecho estas imágenes están influenciadas por el sesgo de confirmación, del mismo modo en que Luca Pacioli estaba influenciado por la escolástica que lo obligaba a encontrar a Dios en todas partes. Una de las formas para verificar si una afirmación es falaz es usar el mismo argumento pero con un sujeto diferente. Supongamos que me propongo a demostrar que el círculo es la forma perfecta y que posee una belleza intrínseca por estar presente en la naturaleza. No me van a faltar ejemplos, así que podría afirmar que los diseños basados en un círculo son los que más poseen una belleza natural. El argumento se cae por sí solo. Entonces, si ya sabemos que la proporción áurea no posee estas cualidades divinas o metafísicas que se le atribuyen, ¿qué pasa con los diseños que se hicieron a partir de ella? ¿Acaso dejan de ser buenos? Obviamente no. Mira esta foto de Cartier-Bresson, por ejemplo. Es una muy buena foto. Habitualmente se usa como el ejemplo supremo del uso de la proporción áurea en una composición. Y tienen razón, pero ese no es el motivo por el cual esta foto es tan buena. La foto funciona porque tiene un buen encuadre, porque dirige nuestra atención hacia el sujeto, porque el sujeto es interesante, y así y así. Veamos qué pasa si cambiamos el encuadre para que no calce con la proporción áurea.
sigue siendo una buena foto. Veamos qué pasa con los diseños que vimos inicialmente. La proporción áurea parece estar puesta a la fuerza sobre ellos de manera arbitraria. En el sitio de Twitter, ¿por qué la línea de separación está donde comienza el texto y no donde se dividen las secciones? ¿Por qué en el logo de Apple hay 2 rectángulos en el lugar de uno? ¿Por qué en el afiche de Volkswagen el diseño es más ancho que el rectángulo? ¿Sigue siendo igual proporción áurea? Desconozco cómo se hicieron estos diseños, pero tal parece que alguien encontró estos diseños que ya eran buenos y les montó encima el rectángulo dorado y su espiral como una justificación de por qué eran buenos. Ojo que no estoy diciendo que haya una conspiración a favor de la proporción áurea, solo estoy diciendo que este es un mito que creció tanto al punto de salírsenos de las manos y que hay un montón de gente ahí fuera que desde el sesgo de confirmación trata de calzar la proporción áurea encima de todo lo que es bello. Entonces, en conclusión, ¿deberíamos dejar de utilizar la proporción áurea, el rectángulo dorado y su espiral? No necesariamente, solo debemos dejar de atribuirles cualidades metafísicas de una belleza superior. Debemos mirar a la proporción áurea como una herramienta de composición más, del mismo modo que lo hacemos con la regla de los tercios, con la composición centrada o la triangular. Si quieres, puedes utilizar la proporción áurea para justificar la relación de tamaño entre los elementos de tu diseño, para impresionar a tus clientes, pero no vayas a creer que por usar la proporción áurea tus diseños son mágicamente más bellos. Ok, quería ponerles este video y por eso lo busqué tanto, porque nosotros, y desafortunadamente en diseño, hay muchas cosas que no tienen una explicación tan natural y que sí, muchos profesores en la universidad le dicen a uno que esto es la panacea para que todo quede perfecto, o lindo por lo menos. Pero sí o sí es una buena técnica para poder usar proporciones adecuadas. Si ustedes, yo también les voy a dar el archivo con las proporciones de estos círculos dentro del cuadro o del rectángulo áureo, que nos ayudan a tener una buena proporción y composición de elementos simples y de poder llegar a una composición, una simplificación gráfica más sencilla a partir de las formas básicas, como lo es el círculo. Generalmente se utilizan para la generación y creación de iconos que van a ser como de la misma familia, es decir, van a tener las mismas características. Por eso nos asegura una buena proporción visual de los elementos a desarrollar. No quiere decir que solamente podemos utilizar un solo círculo de un tamaño y otro de otro, de otro, de otro, sino que nos van a ayudar es a tener una buena proporción entre un tamaño más grande, más pequeño, que puede llegar a no ser tan acorde a la proporción de lo que estamos buscando. Entonces, la claridad de estas dos técnicas es fundamental, creo que son las dos más usadas para la creación de las marcas. Las retículas o cuadrículas en su uso básico, secundario y terciario, y el rectángulo áureo y sus círculos como medidas de proporción adecuada entre los elementos. La tercera técnica que vamos a tener es la composición de formas básicas o de formas sencillas que nos van a establecer como una síntesis más fácil de identificar. Es decir, colocar elementos compositivos, como son líneas en este caso, en formas básicas sencillas, como lo son un cubo, un círculo completo o un semicírculo. ¿Para qué? Para identificar que visualmente van a tener una referencia que ya todo el mundo conoce y que podemos utilizar a nuestro favor para hacer una síntesis más sencilla de reconocer. Otra técnica de construcción es la tipografía, que creo que la habíamos dejado un poquito olvidada, pero esta tipografía nos va a permitir no solamente estandarizar fuentes tipo fantasía, sino que nos van a permitir ser creativos para unir los símbolos con los textos. En este caso traigo dos ejemplos, que es Walk,
caminar y aquí está su huequito compuesto por un pie, caminando. Y go, que la O es un cronómetro. Obviamente, la parte gráfica y la parte textual, la tipografía modificada, ayuda a la rectificación y asegurar que las personas entiendan qué es lo que yo quiero expresar. La siguiente técnica de construcción es la unión de conceptos y creo que es una de las más usadas, es decir, tomar dos elementos que aunque sean muy diferentes u opuestos, pueden llegar a convertirse en uno solo. Esto es muy usado para la parte de las marcas, para la creación de logos. Ya sabemos que me refiero a logos en la generalidad, logotipos, isotipos, isologos, que sí o sí, al ser sumados, se hacen más creativos y tienen más contexto para lo que nosotros queremos expresar. Aquí traemos un ejemplo donde se une el fuego, el agua y una S y nos da como resultado este elemento en donde podemos identificar la S, el fuego y el agua. Uy, me quedó feo. Bueno, aquí tenemos una casa y una mano que se une de diferentes maneras para representar una marca. Puede ser de inmobiliaria, de avalúos, de gestión de arriendos, entre muchos otros. Sí o sí, estas 5 técnicas iniciales las vemos centradas y enmarcadas no tanto a la composición de avisos, anuncios y piezas publicitarias, sino a la creación de marca, de elementos que representan una marca, es decir, los famosos logos que ya hemos venido trabajando. Es por eso que aquí vamos a conocer un programita que se llama Adobe Illustrator. El Adobe Illustrator es un programa que sí o sí está creado para generar toda la parte vectorial, es decir, en líneas, no en fotografías, en líneas para diseño. Cuando nosotros hablamos de el uso de el Illustrator, abrí el que no es. Y aquí abriéndoles otra cosa que les quiero mostrar. Que me perdió aquí. El Illustrator, por norma, por decirlo de alguna manera, por objetivo, mejor es la palabra, por objetivo de creación del programa como tal, es eso. Buscar la generación de elementos vectoriales. Hay la opción de que ustedes puedan pagar mensualmente como estudiantes la versión directamente de Creative Club. Vale 30,000 pesos o valía el año a inicios de año eso, no sé en este momento en cuánto está. Les voy a compartir por acá un enlace y vamos a ver este video introductorio que no sé si les compartí, si tiene sonido o no. Ya. Tiene musiquita. Si ven todos los elementos que se mueven, que están siendo animados, todo esto son elementos vectoriales que cambian su forma y que sí o sí están generados desde un programa vectorial. Yo sé que para muchas personas obviamente no hay el recurso. Es muy porque aquí les da la opción, ahorita están 39 para estudiantes, parece. Sí, ya les comparto aquí la página oficial. Bueno, ustedes ahí pueden mirar, es mucho más económico, solo deben descargar una certificación, creo que del SENA,
para que les validen y les den el precio de estudiantes. Les digo que es económico, es simplemente, ¡ay, qué lindo ese gato! ¡Ay, qué bonito! No se rían, que eso es arte. Porque aquí, con esa membresía mensual, van a tener todos los programas durante todo un año. No solamente el Illustrator, aquí van a tener todos los programas. Entonces me parece chévere e interesante que ustedes busquen de pronto recursos. Pueden ser instalados en 2 computadores, pero no pueden trabajar al tiempo por si quieren de pronto asociarse. Si lo hacen, no piensen que lo pueden hacer por un solo mes, porque les hace sí o sí pagar el año, los meses completos, los 12 meses. Entonces no lo vayan a hacer mientras, a ver si nos dan el del SENA. Todavía no vayan a hacer eso, estamos generando el proceso, vamos a ver qué respuesta nos dan desde la dirección general, ¿vale, chicos? Pero, ¿qué es Adobe Illustrator? Es una herramienta básica para trabajo de vectores. Eso lo hace único y fundamental para la creación de iconos, de ilustraciones, de gráficos, de logotipos, y obviamente va a convertirse en el lienzo en el cual debemos construir nuestras piezas gráficas. A este lienzo, a este programa, traemos las imágenes que generamos, por ejemplo, desde Photoshop para venir y colocar los textos de manera adecuada, de que haya iconos, de que hayan elementos vectoriales inmersos dentro de nuestras composiciones. Por excelencia es el programa que se pide sepan las personas que trabajamos en esta área para trabajar profesionalmente en una empresa. Entonces aquí quiero recalcarles lo siguiente, y es que sí o sí es supremamente importante que ustedes mismos no se hagan trampa trabajando en Canva, porque lleguen a la empresa y no les van a decir, venga, hagamos un logo, pero hágalo en Canva. No, porque eso es estándar y cualquier persona puede utilizar un elemento y deja de ser propio. Recuerden que las marcas, y lo vamos a ver más adelantico, son únicas y tienen unas características propias que sí o sí deben ser reconocibles. Yo sé que el tiempo no nos va a dar para yo enseñarles absolutamente todo. Yo les voy a enseñar lo básico del programa, identificarlo y a usarlo para lo que vamos a entregar. Pero quiero compartirles que en línea hay muchos cursos que nos van a ayudar a poder aprovecharlo muchísimo más. Para eso entonces tenemos opciones pagas y opciones gratuitas. Yo les voy a compartir estas slides donde están los enlaces a muchos cursos y tutoriales que podemos utilizar para aprender aún más a utilizar nuestro Illustrator. Tenemos también enlaces en plataformas y en YouTube. Yo sé que ustedes son muy creativos y que les gusta mucho el YouTube, entonces van a tener la posibilidad de trabajar con estos elementos que les van a ayudar muchísimo a utilizar el programa. Como les digo, yo les voy a enseñar y para ello vamos a hacer unos talleres que no sé si puedan entrar todas las personas, pero la parte básica la vamos a estar viendo en la próxima semana. Vamos a entrar a conocer el programa y a hacer como unos ejercicios fundamentales de empezar a estructurar nuestro manual de identidad corporativa. Yo sé, me habían hablado de que estábamos a una semana de entregar, es decir, que estaba la fecha a 11 de agosto. Yo les decía, no se me preocupen porque vamos a trabajar toda la guía, durante toda la guía. Entonces, en ese orden de ideas, recuerden, yo voy a ampliar ahorita el plazo, lo que pasa es que no me ha dejado ingresar a la plataforma el día de hoy, pero la idea es que vamos a trabajar el manual de identidad corporativa
con el plan de campaña publicitaria hasta el 1 de septiembre. ¿Listo, chicos? Para que lo tengan por ahí en su memoria RAM, porque es el día que acabamos la guía número 2. Entonces, para que sepamos, no se me estresen, yo cambio ahorita la fecha, bueno, cuando la plataforma me lo permita, para que todos tengan la misma oportunidad de entregar con lo que se busca, es decir, poner en práctica y acercarnos a el programa de Illustrator. Básicamente ya les paso ese PDF al grupo donde están los enlaces para que puedan acceder a los cursos y a los videos. Ahora sí les voy a compartir el portable, ya que les expliqué cuál era el objetivo. Y la idea es que desde la próxima semana empecemos a trabajar. Quiero finalizar esta sesión con los siguientes avisos parroquiales. Primero, el día de mañana tenemos una sesión especial. No sé si ustedes alcanzaron a ver, pero desde el área de relacionamiento empresarial nos van a dar una charla sobre la opción de etapa productiva de contrato de aprendizaje. Entonces, para que por favor asistamos mañana, todos muy puntuales, es a las 7 de la noche, ya les confirmo. Y les voy a compartir, la idea es compartirles el anuncio, ya está en la plataforma. Si no nos deja ingresar, yo les comparto el día de mañana el enlace para que puedan entrar a la reunión. Ya les confirmo la hora, pero creo que es a las 7 de la noche. La profesional del área nos va a hacer esta charla, dura una horita, pero nos va a aclarar muchos elementos de esta opción de etapa productiva que también se puede dar desde nuestra etapa lectiva. Entonces, por esa razón es que se hace tan importante el que ustedes participen en este tipo de procesos que nos ayudan. Acá está, ya lo encontré, el correo que nos enviaron a nosotros los instructores. El objetivo es brindar asesorías en la alternativa de contrato de aprendizaje especial laboral a término fijo. Ustedes saben que cambió la legalidad o la parte de cómo está concebido esta opción de etapa productiva. Por eso es importante y nos van a hablar de este contrato de aprendizaje con patrocinio desde la etapa lectiva, es decir, desde el momento de estudio. Y nos van a decir cómo se van a migrar los datos de Sofía Plus a Caprendizaje, que es la plataforma donde ustedes buscan la empresa para trabajar y cómo ustedes van a ingresar al sistema de gestión virtual que se llama Caprendizaje SGVA para poder iniciar la búsqueda de su contrato. Nosotros tenemos la cita el día de mañana, 1 de agosto, a las 7 de la noche. Yo mañana les comparto el enlace para que hoy no se pierda cuando les comparta lo que estamos haciendo en la sesión de hoy. Entonces, es importante que saquemos el tiempito y podamos participar en la sesión de mañana. La próxima semana vamos a trabajar y vamos a iniciar inglés. Recuerden, inglés lo vamos a tener los días miércoles a las 7:30 de la noche. Miércoles 7:30 de la noche. Si hay algún cambio, yo les voy avisando porque el profe pues acomoda todas las fichas. Pero hasta el momento lo que me respondió hace un momento fue miércoles 7:30. Nosotros nos vemos el martes. Si puedo hoy colocar el anuncio y si no, nos toca hasta... Hoy es jueves, sí, pero, no, mañana publique el anuncio para el martes. Entonces, para que podamos vernos el martes y allí voy a hacer como un plan de unos talleres para aprender a manejar lo básico del Illustrator. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta este punto? Vale, chicos. La de mañana queda grabada. Esperemos que sí, porque no es mi enlace. Ya te doy la palabra, David. Esperemos que sí, porque no sé. No es mi enlace. Esperemos que sí no la grabe.
Yo igual voy a pedir que la graben, pero ojalá sí. Dime ahora sí, ¿quién me abrió micrófono? Que no me di cuenta. Profe, yo le hago una pregunta. O Sí. sea que en la plataforma que usted nos va a enseñar, ahí es donde se va a prácticamente hacer pues como todo el trabajo que tenemos para entregar. Sí, señora, ahí es donde van a hacer ustedes el trabajo que es para entregar. Ah, bueno, o sea que igual hay que esperar a ver qué después se la dan a usted para saber si compramos la plata, compramos pues como la herramienta o no. Sí, 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 sí. Por lo pronto yo les contaba que les voy a compartir un portable para que ustedes lo puedan instalar en su computador. Es gratuito, no es tan nuevo, pero les va a funcionar muy bien para aprender. Ah, bueno, profe, muchas gracias. El trabajo del manual de identidad corporativa, JBIT. Este es el que vamos a hacer en Illustrator, el manual de identidad corporativa. Vale, perfecto. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, chicos, vale. Entonces, en ese orden de ideas, los dejo descansar. Feliz noche. Nos vemos la otra semana y que descansen. Dios los bendiga.